Bueno, pues gracias también por esta invitación y por la oportunidad a dirigir pues una pequeña reflexión sobre este aspecto de la sinodalidad, ¿no? Le he pasado a Luisma un texto donde pongo las cosas que quería contar después de leer el documento, que por cierto tengo que decir de entrada que me ha gustado, que una vez leído el documento, pues me he preguntado a mí mismo no sé, que si podía decir cosas, porque yo creo que estaba muy bien recogido el tema de la sinodalidad en el documento que habéis elaborado, ¿no? Digo a Luisma que si lo quiere entregar, pues porque, bueno, cuando sea, ¿no? Pues que lo entregue porque un texto escrito tiene más matices de lo que pueda decir yo ahora, que intentaré pues hacer algunos subrayados de lo que yo he escrito, ¿no? Lo primero es felicitar al equipo por este esfuerzo que está haciendo de reflexión pastoral, ¿no? Y buscar metodologías para la reflexión pastoral. Yo aprovecho la oportunidad para decirlo, ¿no? Porque, bueno, corremos muchas veces el peligro de suponer que esto de pensar juntos, bueno, que es un lujo, o que esto de pensar juntos es, pues, no sé, algo que, bueno, que con tantas cosas que hay que hacer, como para ponerse a pensar juntos, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario. El pensar juntos es, en estos momentos, una necesidad, ¿eh? No es un lujo, en absoluto. Es una necesidad. Si no nos ponemos a pensar juntos, a compartir juntos, a escuchar juntos la realidad de los jóvenes, e interpretarla juntos pues, a la luz del Evangelio, a la luz de la tradición de la Iglesia, de nuestras congregaciones, hacer algunas experiencias juntos, yo creo que estamos haciendo un flaco favor a la pastoral juvenil de este tiempo. Es decir, que lo que primero que quería hacer es pues agradecer al equipo este esfuerzo y animarles a seguir en este campo de la reflexión conjunta, ¿eh? Lo segundo, en el escrito decís que la sinodalidad es la palabra del año. A lo mejor os habéis quedado cortos, ¿eh? No sé, yo creo que va a ser la palabra de la década. Eh, en- Se ha estado introduciendo, ya se ha puesto de largo la palabra de la sinodalidad. No es una palabra nueva, lleva un tiempo, intentaré decirlo, ¿no? Pero yo creo que en los 10 próximos años va a haber, de hecho va a haber un sínodo dentro de 2 años hablando sobre esto. Es decir, va a ser la palabra, va a ser la palabra que en la iglesia se va a ir repitiendo y las experiencias que en la iglesia se van a ir proponiendo van a ser experiencias de ejercicio de sinodalidad. Es decir, lo que quiero decir que habéis acertado no solo con el tema, sino que habéis acertado en el momento. Es decir, es el momento oportuno para hablar sobre estas cosas. Eh, si introduzco el tema diciendo si en estos momentos yo dijera, a ver si entre todos decimos las palabras más importantes que hoy resuenan en la pastoral. Seguro que coincidiríamos con algunas palabras. Seguro que las palabras, que se llama acompañamiento, diríamos, esta es una palabra que hoy resuena mucho en la pastoral, la palabra discernimiento es una de estas palabras, los itinerarios formativos, la palabra procesos, son palabras que resuenan, la palabra proyectos, son también la palabra sinodalidad. Alguno echará de menos la palabra comunión. Yo creo que eh, hay que hablar de la comunión y de la sinodalidad. No se puede perder la palabra comunión en este camino, la palabra comunidad y comunión. Hablar de la sinodalidad no no nos lleva, sino todo lo contrario, nos mete de lleno en una palabra que es la palabra comunión, que es una palabra más fuerte teológicamente, ¿no? He ordenado lo que os quiero decir de esta manera. Algunas cosas sobre la comunión, ¿no? Que es una palabra muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Algunas palabras sobre la sinodalidad y después algo sobre una pastoral juvenil sinodal. Estos son los 3 puntos, ¿no?, que quiero compartir. Sobre el tema de la comunión, bueno, es que hablar de la sinodalidad, en el fondo estamos hablando de la comunión. Y hablando de la comunión nos introduce de lleno en el Concilio Vaticano II.
Es decir, nos pone en una raíz profunda en el Concilio Vaticano II. No estamos inventando todo, estamos siguiendo un proceso, el proceso del concilio. Y en el proceso del concilio, en el desarrollo de la historia, en estos momentos, hay una palabra que está adquiriendo un cierto brillo, que es la palabra sinodalidad. Pero en el trasfondo está la palabra comunión. Lo digo porque la fuerza de esta palabra, la palabra comunión, es que en el concilio, cuando la Iglesia quiso mirarse a sí misma, no tuvo mejor idea, que fue una idea brillante, de mirar a Dios en su misterio, ¿no? Esto nos da nos eleva, nos pone una mirada profunda. Entonces, cuando la Iglesia miraba a Dios, encontraba en Dios un misterio que decía de comunión, ¿no? De las personas, del misterio de Dios, ¿no? Que tiene una misión. Bueno, pues la Iglesia se mete ahí, ¿no? Ya veis la fuerza que tiene esto, ¿eh? Cuando la Iglesia se mira a sí misma, ve a Dios, mira a Dios, ve un misterio de comunión que está en misión. Bueno, pues si hablamos de Dios, si hablamos de la Iglesia como comunión y como relación, aquí ya hay una serie de cosas bonitas para ponerlas en fuerza pastoral. ¿Eh? No podemos dejar de hablar de la cordialidad, la comunión, no puede dejar de hablar de la cordialidad, no puede hablar de las relaciones positivas, del clima de familia. Eso es hablar de la comunión. Las relaciones cercanas y cordiales, yo creo que esa es una especie que tenemos todos, ¿no? Cuando nos ponemos en relación con otros, las relaciones cercanas, las relaciones cordiales, lo primero que hace es que se nos abajan nuestras ideas preconcebidas sobre los demás o sobre los otros grupos. Por eso tiene tanta fuerza la comunión, ¿no? Bueno, un pequeño referencia, intentaré no ser muy largo, ¿eh? Una pequeña referencia a esto, a la fuerza que ha tenido la comunión en, en los últimos, vamos a poner 15 años, por ejemplo, en el tema de la pastoral, ¿no? En el tema de la pastoral se ha hablado mucho, pongo algunas cosas, los catequetas han hablado de un nuevo paradigma para la educación en la fe y para la catequesis, y hablan de la comunidad, hablan de la catequesis litúrgica, hablan de la catequesis intergeneracional, habla de una pastoral del engendramiento, habla de una catequesis mistagógica. Son aspectos de la comunión, ¿eh? Son aspectos de la comunión. Bueno, eh, avanzo un poquito. En el texto digo más cosas que os las dejo para vuestra lectura, pero avanzo un poquito que es cierto que iban ganando terreno un lenguaje más práctico y menos teológico, ¿no? Para hablar de estas cosas. En muchos ámbitos pastorales y en muchos ámbitos sociales se habla de trabajar en red, ¿no? De esta manera destaca, pues, partes metodológicas, participativas, organizativas, pero el trabajo en red eclesial debe ser iluminado desde la riqueza teológica de la palabra comunión. No es un cualquier trabajo entre red. No, 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 no. No es un trabajo cualquiera en red, el de la Iglesia. Es un trabajo que destaca sobre todo un aspecto que es la comunión y nos hace mirar al misterio de Dios. Bueno, vamos a hablar de la sinodalidad. Es lo mismo la palabra comunión que sinodalidad. No son sinónimos. No son sinónimos. El concilio también habló de la sinodalidad. Especialmente lo habló para responder a los grandes retos del futuro. Es decir, para dar respuestas hasta el mundo. Era cuando el concilio empezó a hablar de la sinodalidad, era para dar respuestas a las preguntas de este mundo. De hecho, donde se puso de largo en el concilio la palabra sinodalidad fue con la institución del sínodo. Y entonces se habló de la sinodalidad. Pablo VI, para afrontar los retos de la iglesia del futuro, no tuvo mejor idea que mirar a la iglesia de los primer cristianismo. Y allí vio una manera de organizarse, una manera de ser iglesia, que se llamaba una iglesia sinodal. Y entonces recuperó aquella institución. Y es lo que ofreció al concilio. Vamos a hacer para la animación, el gobierno, las propuestas, vamos a hacer una forma que es hacer una iglesia sinodal. Esa fue la intuición de Pablo VI en el concilio. Pablo VI ha sido uno de los papas significativos, importantes en sus intuiciones,
en este concilio y posconcilio. En este devenir del concilio nos situamos ahora, y hay que decir que el Papa Francisco ha puesto en brillo la palabra sinodalidad. Lo primero que lo ha hecho ha sido de una manera práctica, antes de hacerlo de una manera reflexiva o teológica, de una manera práctica. Es decir, su manera de hacer los sínodos desde el principio, y los sínodos que él ha dirigido o ha animado han sido los dos de la familia, el de jóvenes, el de la Amazonía, ¿no? Y han sido estos sínodos, han tenido una manera de hacer que ha llamado mucho la atención. Todo, no voy a repetir cosas que todos sabemos, pero el largo proceso de escucha, la insistencia en que cuando en la asamblea se trate un tema, estén en ese tema no solo los obispos, el sínodo se llama de obispos, sino especialmente, ¿no? Especialmente aquellas partes del pueblo de Dios, aquellos miembros del pueblo de Dios que tienen una mayor repercusión en el tema que se está tratando. En el sínodo de la familia se empezó a meter familias para hablar del tema de la familia. En el sínodo de los jóvenes se empezó a meter estuvieron casi 40 jóvenes para hablar. Todavía estamos iniciando el camino, todavía estamos iniciando el camino, es decir, seguro que los siguientes sínodos tendrán más vocaciones distintas dentro del sínodo. Esto es muy significativo, esto es muy significativo. Bueno, después vino, porque ya la Comisión Teológica Internacional, que lo ponéis vosotros en el documento, intuyó que aquí había que precisar cosas con estas palabras y puso un documento que es un documento sobre la dimensión sinodal de la Iglesia, perdón, la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia, bueno, que está alimentando la teología y que tendrán más desarrollos seguro en los próximos años, ¿no? Pero me voy a referir sobre todo, y como Mari Carmen también lo ha hecho, al sínodo de los jóvenes. Bueno, en el sínodo de los jóvenes, uno de los temas más fuertes, fue el tema de la sinodalidad. Fue un descubrimiento. Es decir, las discusiones más potentes en el sínodo de los jóvenes, dicho por aquellos que participaron dentro, fueron que cuando subrayaron el tema de la sinodalidad. Aquí hemos descubierto algo. Y la intuición vino sobre todo por los jóvenes, ¿eh? Y por dos temas, ¿no? Porque, primeramente, en la misma Asamblea Sinodal, los jóvenes empezaron a decir, necesitamos un trabajo donde se vea la fraternidad. Hoy no podemos ir de otra manera. No podemos ir cada uno por nuestra cuenta. No podemos ir cada uno a lo suyo. Nosotros ya no entenderíamos una iglesia donde cada uno va a lo suyo. Esta expresión se dijo por los jóvenes en el sínodo de los jóvenes. Y entonces aquí dijeron, aquí tenemos algo, aquí tenemos algo. El Espíritu está hablando, algo está contando. Había un previo, que en el instrumento Laboris se abrió una pregunta, se abrió una pregunta que era, yo creo que recordamos las encuestas que nos mandaron, pero no sé si recordáis una de las preguntas que era, ¿cuál es la forma de la Iglesia para este tiempo? La expresión forma de la Iglesia era la pregunta que abrió a la respuesta de la sinodalidad. Solo una Iglesia sinodal da respuesta a este tiempo. Es decir, el instrumento Laboris abrió una pregunta, ¿cuál es la forma de la Iglesia? En la Asamblea Sinodal se escuchó de la fuerza de la sinodalidad y la respuesta es, pues una Iglesia sinodal. Es decir, no os extraña que el Papa Francisco diga de esa manera, el camino sinodal es el camino que Dios quiere para la Iglesia del siglo XXI. Yo creo que esto tiene sentido, tiene fuerza y da valor a lo que hoy estamos hablando y da valor al documento que habéis estado reflexionando, que habéis construido, perdón. En vuestro documento dejáis muy claro las cosas que en el documento final, donde mejor está escrito, ¿eh? Aparte del texto de la Comisión Teológica Internacional, donde mejor está escrito es en el documento final del sínodo sobre los jóvenes. Ahí está escrito muy bien, en la última parte, la parte de las propuestas,
la Iglesia de la sinodalidad misionera. Es para la misión, sinodalidad. Para la misión, sinodalidad. Bueno, en el mismo Papa Francisco, y con esto quiero cerrar este punto porque si no me alargaría demasiado, el mismo Papa Francisco en el Ángelus final del sínodo expresaba esta convicción, ¿no? Es decir, él había dicho la tarde anterior a los sinodales, les había dicho, yo no sé si lo que acabamos de hacer, este documento, va a interesar a nadie ahí fuera. Entonces, bueno, después de las carcajadas, él dijo, pero les tengo que decir una cosa, este documento somos nosotros, es el fruto de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Ustedes han estado bien aquí, ustedes se han escuchado, ustedes han recibido la fuerza del Espíritu en esta asamblea, pues vayan y hagan lo mismo en sus comunidades. Eso es una iglesia sinodal. No es extraño que después, en el Ángelus del día siguiente, el día 28 de octubre, dijera así: quisiera decir que el primer fruto de esta asamblea sinodal debe estar precisamente, en el ejemplo del método que se ha intentado seguir en esta fase preparatoria. Un estilo sinodal que no tiene como objetivo principal la elaboración de un documento. Cualquier documento siempre es limitado. Cualquier documento. Podremos estar horas y horas, días y días. Hay que cerrarlos, los documentos. Son siempre limitados. Aunque sea precioso y útil, habla del documento. Más importante que el documento es, sin embargo, que se difunda un modo de ser y de trabajar juntos, jóvenes y mayores, en la escucha y en el discernimiento, para llegar a la elección de pastorales que respondan a la realidad. Eso es lo que el Papa quiere. Francisco quiere hablar de la sinodalidad, un modo de ser y trabajar donde escuchemos, donde discernamos, donde propongamos, juntos. Aquí decía jóvenes y mayores, juntos. Claro, en el sínodo, pues para esto es necesario cosas muy prácticas como es cultivar las relaciones, ¿no? Entre nosotros también, cultivar las relaciones y poner en relación distintas generaciones también, ¿no? Bueno, voy a ir concluyendo, porque el tiempo era corto y voy a concluir y lo hago de esta manera. Yo a veces he pensado, eh, también Luisma hablaba un poquito de, para sumar esfuerzos, para multiplicar, en vez de restar. Pues, esta parte del documento que os mando habla de restas, y de lo que podemos restar, y habla de integraciones, porque para mí es más, la palabra clave es integrar, ¿no? Es integrar el avance en la sinodalidad, integrar, es la palabra clave. Entonces, la primera parte sobre las restas. ¿Cuándo podemos restar en sinodalidad? Pues yo digo cosas como esta. Restamos cuando queremos tener todo claro y atado. Bueno, esto es así. Si queremos tener todo claro, no damos ningún paso, ¿no? Si queremos trabajar con jóvenes, sabemos que se tiene que tener el avance de hacer propuestas, aunque no estén totalmente claras. Bueno, el documento tenéis algunas cosas sobre eso, ¿no? El segundo, sobre las restas, cuando no valoramos en los contextos, restamos, los contextos donde vivimos. Por ejemplo, y el contexto de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, cuando no lo valoramos, ¿no? Y aquí hay una referencia a los jóvenes de este tiempo, ¿no? Y lo pongo de esta manera. Digo, algunos piensan que la juventud posmoderna es un caso desahuciado para la Iglesia. Algunos lo dicen, que no hay nada que hacer. Algunos lo dicen. Nosotros nos rebelamos. No, no, no es posible, no es posible. Nosotros tenemos nuestras posibilidades también con estos jóvenes, ¿no? Se requiere un nuevo impulso, una nueva alianza con ellos, junto a ellos, con ellos, ¿no? Las nuevas generaciones pueden ser un momento ideal para repensar la experiencia cristiana, porque a ellos les corresponde ser cristianos de este tiempo, ¿no? En el fondo está la pregunta que es el joven cristiano hoy. Bueno, vamos haciendo experiencias, ¿no? Bueno, ante esta pregunta sobre
sobre, sobre la alianza con los jóvenes. Ahí en el sínodo es una cosa que se destacó mucho y que quienes estuvieron en el sínodo la siguen diciendo, ¿no? Porque hubo una pregunta de alguien, ¿qué podemos hacer la Iglesia por los jóvenes? Y bueno, pues con los jóvenes allí, como les habían dicho que dijesen lo que pensaban, pues no se cortaron un pelo. Y dijeron que, mira, más que lo que vosotros, lo que la Iglesia puede hacer por nosotros, nos gustaría que hiciese, que la Iglesia hiciese con nosotros, o que los pastores hiciesen con nosotros. Y ahí está la fuerza que está tomando el tema de no para los jóvenes, sino con los jóvenes, ¿no? Hay que pasar del hacer al estar de hacer con los jóvenes, al estar con los jóvenes, de la pastoral para los jóvenes, la pastoral con jóvenes. Bueno, lo dejo ahí. Tenéis en el texto cosas sobre este tema, ¿no? Restamos cuando en la práctica no valoramos los caminos ocultos de Dios, es decir, Dios está haciendo su trabajo, ¿eh? Aunque nosotros no nos demos cuenta. Saber reconocer las huellas de Dios en uno mismo, en la historia, no es tarea fácil. No nos lo es para ninguno de nosotros. A ver cómo está haciendo Dios su trabajo en mi corazón. Mm, no es fácil para verlo en la iglesia. La pedagogía de Dios se hace presente con distintas mediaciones y a través de todas las situaciones de la vida, ¿no? Bueno, yo aquí pongo una cosa. La literatura pastoral de los últimos años habla de la gente pastoral como discípulo misionero, o discípulo misionero en la manera de decir Francisco, ¿no? O testigo y místico, también se habla de esto, ¿no? Una conclusión inmediata es que sin una íntima experiencia de Dios en la gente pastoral, en nosotros mismos, toda nuestra pastoral juvenil quedaría sostenida en el aire. Es decir, hay gente que está buscando, hay buscadores, hay jóvenes que están buscando. Y solo los que han encontrado pueden decirles, pues proponerles un camino. Solo los moradores, dicen los teólogos, solo los que ya han encontrado una morada, los que ya han hecho una experiencia. Por eso, en este apartado, pues yo destaco pues este aspecto que va en nuestra propia dirección, en nosotros mismos, los educadores, los agentes de pastoral. Restamos cuando creemos que solo lo nuestro vale, evidentemente. Este es un tema, esto de las tensiones, ¿no? Que Mari Carmen nos ha puesto, está muy bien reflejado sobre las tensiones. Una de las tensiones que existe es muy práctica, es que cuando nos ponemos a trabajar con otros, pues siempre te viene la sensación de que tú lo harías mejor, ¿yo? ¿No? Uno mismo. Entonces, ahí se requiere humildad, ¿no? Porque tenemos que aprender unos de otros, tenemos que estar aportando unos y otros, ¿no? La pluralidad puede verse como una dificultad, pero también como una oportunidad. Poner un acervo común de orientaciones es una forma de hacerse a la pluralidad. La diferencia entre las personas y comunidades a veces son incómodas, dice el Papa en Evangelii Gaudium, pero el Espíritu Santo que suscita esta diversidad puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por atracción. Y esto tiene gran atracción a los jóvenes hoy. Cuando nos ven trabajar juntos, tiene una gran atracción. Dejo más puestas, pero me voy al último punto para no, y ya lo siento que sé que me estoy alargando mucho, integrar esfuerzos, criterios para la sinodalidad. Primero, tener en cuenta la propia identidad de los sujetos y de los grupos, es decir, el carisma. Favor haríamos si relativizamos lo que somos. No, tenemos un carisma y ese carisma hay que ofrecerlo. Y en la sinodalidad no hay que quitar el carisma, no. La propia identidad del grupo, de la persona, la propia vocación, hay que ofrecerlo, hay que ofrecerlo. Para avanzar en la sinodalidad es fundamental dar valor al propio carisma, ofrecerlo, y a la propia vocación, ofrecerla. Luisma ha hablado de la fuerza de la vocación y la clave de la vocación, consagrada, laica, sacerdotal, etcétera, etcétera. Lo dejo ahí. Dan importancia a la iglesia local. ¿Eh? Un reto importante para la pastoral juvenil es dar esta importancia también a la iglesia local. Es la forma de iglesia, ¿eh? La forma de iglesia.
En el tema de la comunión tiene importancia que demos esta fuerza, esta importancia a la iglesia local. Por eso cuando Luisma ha hecho esa presentación de los lugares, el ver la conexión con el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal tiene mucho sentido. Integrar es dar fuerza al propio carisma, pero integrar es dar fuerza a la iglesia local también. Los dos últimos puntos, termino. Desarrollar el arte de la implicación. La sinodalidad, si tiene algo práctico, es buscar implicar. ¿Eh? Y los jóvenes tienen muchas ganas de implicación, buscar implicar. El criterio de la implicación es un criterio muy importante en estos momentos en la pastoral. Es de gran valor ser capaces de implicar, de aunar fuerzas, que sea uno de los carismas más necesarios en estos momentos. Necesitamos a todos los niveles personas hábiles en el arte de implicar. Necesitamos líderes con una autoridad conquistada sobre el terreno, reconocida por sus colaboradores y con respeto a la libertad ajena. Se nos abren algunos campos fecundos: contacto con la realidad, inteligencia, honradez con las propuestas, confianza en las personas, en los grupos. Esto lleva un parejo, un modelo de trabajo en pasos concretos que valora la comunicación y genera espacios de confianza. Y el último punto, pues sí he empezado hablando de que la palabra comunión no se nos podía caer al hablar de la sinodalidad como una palabra vieja y olvidada, no, porque es el trasfondo. ¿eh? Desarrollar la espiritualidad de la comunión es la conclusión, ¿no? La sinodalidad misionera es que sea capaz de desarrollar este tipo de espiritualidad. Y en la espiritualidad de la comunión, pues bueno, pues aquí hasta la misma palabra es darle fuerza a la Eucaristía, que adquiere en nosotros un protagonismo especial, ¿no? La Eucaristía es incompatible con las divisiones, con las banderías, con las sediciones, con los enfrentamientos y descalificaciones de unos y otros dentro de la Iglesia. La Eucaristía es fuente, cauce, fruto de la comunión. Bueno, he hecho un resumen sintético lo que quería comunicaros.